A continuación, Eventos U. Hay un evento en la universidad, recuerda que tú puedes participar. Hay un lugar donde te puedes informar. Eventos 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 donde te puedes informar. Hola, ¿qué tal? Es para mí un placer saludarlos nuevamente en Eventos U, espacio de televisión institucional que le permite conocer y estar al día sobre todos los eventos y actividades que lidera la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Bienvenidos. Eventos donde te puedes informar. Gracias a la iniciativa del Plan de Estudios de Derecho adscrito a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de nuestra alma mater, en la sala de audiencias se desarrolló con total éxito el seminario denominado La Prueba, a cargo del especialista Fabio José Urrego Yáñez, quien funge actualmente como juez. En el programa del día de hoy les contamos un poco sobre este importante evento. El seminario estuvo dirigido a los estudiantes de Derecho de nuestra universidad con el fin de reforzar los conocimientos, conceptos y técnicas en todo lo que tiene que ver con la prueba penal en un proceso. Para que nuestros estudiantes tengan, además de los conocimientos, tengan la habilidad, la destreza y la técnica específica de cómo actuar en el momento pertinente. ¿Qué se va a tratar en este seminario? Se va a tratar todo lo relacionado con la prueba, qué se prueba, cómo se prueba, quién solicita la prueba, quién debe presentar la prueba y todo lo que tiene que ver con el tema. El seminario trató en su totalidad de temas sobre conceptos teóricos que ayuden a los estudiantes a reforzar sus conocimientos sobre cómo se realizan las pruebas durante un proceso, teniendo en cuenta los principios generales del derecho probatorio y sus fuentes, como son principalmente la Constitución Política de Colombia. Me parece que falta un poco aterrizar la teoría en lo que es la práctica, que fundamentalmente es un principio muy importante dentro del ejercicio de la profesión de abogado. He notado, por ejemplo, que el alumno tiene dificultad en dar un ejemplo concreto, que no sea, por ejemplo, una noticia que todo el mundo conoce, sino ya, digamos, como de su propia iniciativa, concretar un ejemplo de alguna teoría o de algún aspecto, o incluso de algún delito. No puedo probar que en este momento yo puedo apagar el micrófono. No hace falta, simplemente lo apago y ya está. No necesito pruebas sobre el presente, no necesito pruebas sobre el futuro porque no se puede. La única prueba que yo necesito es la que tiene que ver con el pasado. Es decir, se trata de recrear. ¿Recrear ante quién? Ante el que sea. O sea, no solamente se prueba ante un juez, se prueba también ante otro tipo de personas, ante otro tipo de autoridades, se prueba también ante compañeros, se prueba ante la familia. Es decir, probar es algo que nosotros a diario estamos haciendo y no nos damos cuenta. Porque aparte de el sistema judicial, digamos que no está arreglada la manera como yo puedo probar, pero sí hay unas reglas lógicas que me indican la manera como puedo probar algunos hechos. Por ejemplo, si X se embriagó el miércoles y es menor de edad y quiere probarle a su padre que eso no fue así, ¿qué es lo que le dice X a su padre? Llame a fulano de tal, que yo estaba con esa persona, estuve con él en tal sitio, llámelo y pregúntele y verá que eso no es así. El novio, ¿cómo le prueba a la novia
que no le ha puesto cachos, diciéndole que llame a doña Segunda. No, no se puede. Hay otros medios probatorios para indicarle a la novia de que él no le ha puesto cachos. Entonces le dice: yo estuve en la oficina ese día de 8 de la noche a 3 de la mañana. ¿Quién es el testigo? Pues pregúntele al celador de la oficina, él es el testigo. Y efectivamente se puede comprobar a través del testigo que el señor estuvo en la oficina desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Quedan otros hechos por probar. ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo? Eso ya es más difícil de probar porque el señor estaba encerrado en su oficina. Si estaba con otra persona, también se puede probar que estuvo con otra persona. En resumidas cuentas, lo que les quiero decir es que se trata es de recrear hechos pasados. ¿Y recrearlos de qué manera? Con la mayor fidelidad posible. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de fidelidad, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos indicando cuando hablamos de fidelidad? Cuando hablamos de fidelidad, nos estamos refiriendo a que la recreación que hago al día de hoy de un hecho pasado sea lo más parecido posible a lo que realmente ocurrió, al hecho que yo pretendo probar. No podemos hablar de pruebas así gratuitamente. Tenemos que empezar por hablar de elementos materiales y evidencias. Esos dos componentes, elementos materiales y evidencias, dentro de los cuales entran, por ejemplo, las informaciones legalmente obtenidas y muchos otros elementos, esos son los que nos van a dar la base para saber dónde encontramos la prueba. Pero finalmente, ante cualquier persona que pensemos probar algo, ¿qué es lo que pretendemos? Convencer a esa persona, a esa autoridad, de que lo que nosotros estamos aduciendo es verdadero. Más que real, es verdadero. Entonces podremos concluir que la prueba está en la mente del juez. Mientras tanto no es prueba. Fijemos dónde vamos a encontrar nosotros la prueba. La vamos a encontrar es en la mente del juez. Hablando de juez en general, no solamente el juez primero, o segundo, o tercero, civil, o penal, o municipal, del juez en general, es decir, la persona que va a juzgar si lo que yo le estoy recreando del pasado es realmente una prueba. ¿Qué pasaba en la ley 600? Que había algo que se llamaba la permanencia de la prueba. Pero, aún sin embargo, a pesar del principio de la permanencia de la prueba, vemos cómo en la audiencia preparatoria el juez podía decretar en esa audiencia las pruebas, aquellas que la defensa no hubiera tenido la oportunidad de controvertir. Entonces, aún en el sistema inquisitivo de la ley 600 se permitía que existiera este principio de contradicción, en contra incluso del principio de la permanencia de la prueba. Lo que pasa es que nosotros pervertimos la ley 600 y la convertimos de verdad en una verdadera inquisición. Por eso se llama un sistema inquisitivo y la convertimos en una verdadera inquisición. ¿Alguien recuerda algún episodio de esos tristes que ocurrieron en el siglo XIV, XV y XVI respecto de la Inquisición, de la Santa Inquisición? ¿Cómo se llevaba el proceso en esos tribunales? ¿Cómo se llevaba el proceso en esos tribunales? Y respetando en primer lugar el principio de contradicción. Entonces una de las pruebas era, por ejemplo, aceite hirviendo.
Meta la mano en el aceite hirviendo. Si no se quema, quiere decir que usted no es bruja. Y si se quema, quiere decir que es bruja. Esa era una de las pruebas de la Santa Inquisición. Entonces vemos ahí cómo no hay manera de controvertir. ¿Cuál era la manera de controvertir la prueba? Que yo no me quemara, que era absolutamente imposible. Entonces, a quien acusaban de bruja o de brujo, o de ateo, o de judío, le practicaban una de esas pruebas y vemos ahí cómo había un debido proceso, porque ya estaba arreglado cómo era que se llevaba a cabo el proceso, había un debido proceso, pero un proceso que irrespetaba el principio de contradicción de una manera absoluta. Tanto es así que no se podía llamar debido proceso como nosotros lo entendemos hoy en día. Entonces, el principio de contradicción quiere decir que toda persona tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se presenten en su contra. Hoy el Código Procesal de 2004, en el artículo 8, es un dechado de defensa de derechos y garantías constitucionales. En el literal K dice: usted tiene derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de pruebas y sin dilaciones injustificadas. Todo eso son puras mentiras. En serio, todo eso son puras mentiras. Todo eso es una teoría que en la práctica no se da. Un juicio oral, y usted mira las carpetas de la ley 906 y son iguales a las de la ley 600. Llenas de escritos, los abogados pasan memoriales pidiendo aplazamiento de las audiencias, pasan peticiones muy respetuosas todas, pero no se hace teniendo en cuenta todas estas maravillas que abre el literal K del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Contradictorio hasta cierto punto es contradictorio. ¿En qué sentido? En que el principio de contradicción nosotros lo hemos pervertido y hemos terminado en un sistema inquisitivo, donde no se respetan las reglas del juicio, donde se hacen preguntas repetitivas, se hacen preguntas capciosas, se hacen preguntas sugestivas y nadie dice nada. Hacemos una pausa para ir a mensajes institucionales. En un momento regresamos con más de Eventos U y el seminario La Prueba. Estás viendo Eventos U. Más de 6.000 estudiantes hacen parte de nuestra familia universitaria. Eso nos compromete a seguir creciendo y formar profesionales idóneos para el desarrollo de nuestro país. Su cobertura, calidad, investigación, desarrollo físico y tecnológico y su proyección nacional e internacional nos hacen una de las mejores de Colombia. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, hacia la excelencia académica. Internacionalización ya es una realidad para ti. Estudiantes, docentes, administrativos, egresados y empresarios. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña te da la oportunidad de traspasar fronteras. Somos la ORI, somos internacionalización, somos la U. Seguimos con Eventos U. Gracias por continuar acompañándonos. Es hora de seguir con más de Eventos U. En este segundo bloque les traemos más de las temáticas tratadas por el abogado Fabio José Urrego Yáñez.
Para Urrego Yáñez, los estudiantes de Derecho deben entender que la profesión del abogado va más allá del aprender leyes o textos de memoria y deben hacer especial énfasis en la solución de problemas jurídicos, y para esto es fundamental entender el problema y su origen. Surge de la presunción de inocencia el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse. Uno ve cómo esa manifestación de ese derecho fundamental se está también mancillando. ¿En qué sentido? En que muchas veces el abogado defensor, en aras de buscar alguna prueba, porque desafortunadamente llegan a los juicios sin pruebas, dice, no, el acusado renuncia a su derecho a guardar silencio y va a declarar en el juicio. Y resulta que no se ha preparado al testigo como tal, no se le ha preparado su declaración y terminamos con que el testigo termina por decir un poco de mentiras que contradicen con las evidencias y elementos que obran dentro del proceso, y entonces el juez termina por condenarlo, muchas veces por ignorancia. La gente no sabe exactamente qué decir, o la gente inventa excusas que no son creíbles. Uno en el ejercicio de la profesión conoce muchos casos de esos. En concreto uno donde el señor decía, es que el día que ocurrieron los hechos, el día que resultó muerto fulano de tal y herido tal, llegó la policía a la casa y me llevaron y me tomaron fotos y me tomaron unas declaraciones. Y como yo no quise declarar que yo había sido el culpable, entonces rompieron esas fotos y esas declaraciones y por eso es que no aparecen ahí. Pero a mí ese día me llevaron. Entonces es una coartada increíble. Y el error, ¿de dónde partió? El error partió del defensor, que no le dijo, bueno, cuénteme cómo ocurrieron las cosas, usted dónde estaba ese día, sino simplemente dijo, usted declare y cuente qué fue lo que pasó ese día. Y lo soltó solito al ruedo, y ocurrió que el juez se dio cuenta de que el señor era un mentiroso. Entonces, en lugar de ayudar a su defensa, a su declaración, lo que hizo fue acabarlo de condenar. Ya estaba bien condenado y con su declaración pues se acabó de condenar. Entonces, la presunción de inocencia tiene que ver con ese derecho a guardar silencio, que debemos ser respetuosos. En la mayoría de los casos lo mejor es que el acusado guarde silencio, generalmente porque se parte del principio de que el abogado sabe si su cliente es inocente o culpable, si el cliente le ha dicho, ¿no? Le ha dicho la verdad. Otra cosa, respecto de esto de no autoincriminarse, es muy importante mirar cómo en la práctica judicial respecto de los abogados defensores opera un fenómeno muy singular y llamativo, y es que le dice, uno le pregunta, ¿usted se declara inocente o culpable? Y el abogado le sopla, inocente. Entonces el señor dice inocente. Esa es una declaración que no tiene absolutamente nada de libre, ni es hecho de manera voluntaria, ni consciente, ni nada. Entonces hay que tener cuidado que en esa práctica judicial nosotros no inducir al cliente a que diga lo que nosotros queremos que diga, porque incluso hay abogados que piensan, dicen, no, pues yo lo llevo hasta el juicio y ahí miramos a ver cómo negociamos, pero yo tengo que justificar honorarios. No se debe hacer eso. Tenemos que tener mucho respeto respecto de esas dos derechos, el derecho a guardar silencio y el derecho a no autoincriminarse. El derecho a guardar silencio y no autoincriminarse es una manifestación directa de un derecho que es fundamental
dentro del procedimiento y dentro del proceso penal, que es el derecho de defensa. Es decir, muchas veces, y yo se lo acababa de decir, es mejor estrategia defensiva guardar silencio que decir qué fue lo que pudo ocurrir. Fijémonos cómo también al acusado lo cobija las excepciones del artículo 385 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, tiene derecho a no autoincriminarse, es decir, a guardar silencio, pero también tiene otros derechos, a no incriminar, o sea, a no declarar en contra de su cónyuge o compañera permanente, a no declarar en contra dentro de su familiar del cuarto grado de consanguinidad o primero civil o segundo de afinidad. En el código no dice civil, pero ya la Corte ha dicho que es el primero civil. Entonces, son derechos que surgen del principio fundamental de guardar silencio y que se deben hacer cumplir. Si bien el procesado está obligado a comparecer, sobre todo en los casos en que está privado de la libertad, pero también le asiste el derecho a renunciar a ese derecho que tiene de comparecer, porque realmente no es una obligación, es un derecho que él tiene a asistir a su propio juicio. Recordemos un poco lo que dice el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal en el literal K. ¿A qué es que tiene derecho el condenado? El artículo 8º en el literal K dice: uno le debe decir al imputado y se lo debe recordar en todas las audiencias: usted tiene derecho a un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial casi siempre, concentrado poco a poco, pero no crean ustedes que es culpa de los jueces, ni es desidia de los jueces. Por ejemplo, hoy tuvimos un juicio oral de una persona que lleva privada de la libertad 2 años. Esa persona ya tiene derecho a que el Estado le diga: usted es inocente o culpable, y por lo tanto tiene derecho, si es inocente, a gozar de su libertad, y si es culpable tiene derecho a saber qué pena se le va a imponer o qué pena se le impone. Sin embargo, tenemos 2 años y todavía estamos en juicio. Y hoy ocurrió algo muy curioso. La Fiscalía tenía pendientes para el día de hoy, para esta tarde, tenía pendientes 9 testimonios y solamente llevó 2 testigos. Eso contraría realmente las garantías que se le deben brindar al acusado, porque es que las garantías no solamente son para la víctima, las garantías también son para el acusado, y hay que saberlas respetar. Entonces, un caso como eso es un caso flagrante de vulneración de los derechos del acusado, porque él tiene derecho a tener un juicio concentrado, sin dilaciones injustificadas. ¿Ustedes creen que si la Fiscalía dice: señor juez, nosotros citamos a todos los testigos pero no concurrieron, únicamente vinieron estos 2 testigos, eso es una dilación justificada? No, es una dilación injustificada. No tiene justificación ninguna que la Fiscalía, teniendo los medios que tiene para hacer comparecer a los testigos, no los haga comparecer, que hay una inmediación de la prueba, es decir, la prueba se debe practicar delante del juez. Pero hay una excepción todavía, y es de una norma que aún sigue vigente y que seguirá vigente por muchos años más, que es la Ley 600 del año 2000. Aunque la parte afectada, es decir, la parte que no pudo controvertir la prueba, la puede solicitar en el traslado del artículo 400. No obstante, la Fiscalía siempre se opone a esa práctica de pruebas de la defensa, aduciendo la permanencia de la prueba, pero de todas maneras es una clara flagrancia a los derechos del acusado, no controvertir la prueba, o sea, condenarlo con una prueba que no ha sido controvertida dentro de un juicio oral y público. En lo personal, a mí me gusta lo que se puede aplicar de la Ley 906, que es
provechoso y que va a favor de privilegiar los derechos de las partes, yo lo aplico. Entonces, por ejemplo, yo en ley 600 procuro no preguntar más allá de su nombre, apellido, documento de identidad, en qué trabaja, estado civil y pare de contar. ¿Por qué? Porque es que cuando el juez pregunta está orientando la decisión. ¿En qué sentido? Yo creo que sí lo hizo, entonces voy a hacer esta otra pregunta que no se la han hecho y eso me puede ayudar a mí. No, en ley 906 es más complicado. Es decir, las partes me presentan a mí unas evidencias y unos elementos materiales y yo sobre esas evidencias y esos elementos materiales tengo que decidir bien o mal. Pero yo no puedo esperar que las partes me sirvan en bandeja a mí la decisión y mucho menos tomarme yo el atrevimiento de empezar a preguntar para orientar al testigo hacia ciertos aspectos u orientar al acusado, que es peor aún, que en ley 600 se permitía, dice el juez podrá, ese podrá es decir, hágalo porque usted podrá interrogar al acusado sobre aspectos personales, familiares que revelen su personalidad. Entonces las preguntas eran como si fueran de la fiscalía, es decir, vamos a ver cómo lo podemos clavar, no, y así no es tampoco. Entonces es muy importante el principio de inmediación. Fijémonos cómo si no hay inmediación el juez no puede valorar la prueba como tal. Recordemos que la prueba está en la mente del juez. Ese es un principio novedoso de interpretación de lo que es la prueba, que incluso es de un psiquiatra forense de bastante connotación aquí en Colombia, pero es un principio muy válido y tiene que ver con el principio de la inmediación. Es decir, si el juez desconoció que el declarante se puso nervioso, que el declarante no era capaz de mirar para el estrado, que el declarante miraba únicamente al acusado, todas esas cosas que se perciben con la inmediación de la prueba, es muy difícil que el juez se pueda hacer un concepto mental de lo que realmente significa la evidencia, en este caso la declaración. Algunos de los asistentes a este evento nos dieron su opinión acerca de la importancia de que nuestra alma mater realice estos espacios de formación académica. En este seminario me ha parecido que ha sido una posibilidad importante de que nosotros los estudiantes de la universidad tengamos un amplio o un margen de conocimiento mayor al que podemos adquirir en la universidad. El área de la prueba es supremamente importante para nosotros debido a que en el transcurso de la carrera pues tenemos demasiadas falencias, ya que pues el pensum no cuenta con una materia para que nos explique o nos brinde la importancia de la prueba. Entonces este seminario lo que hace es suplir esas falencias, darnos la importancia, el cómo poder incorporar una prueba en un proceso y el determinar la importancia, la veracidad y la eficacia de la misma. Estos seminarios lo que nos hacen es como afianzar los conocimientos que los docentes nos han transmitido y nos genera más seguridad al momento de nosotros salir ya a ejercer o hacer las prácticas, una mayor confianza de que los conocimientos que nosotros tenemos están bien fundamentados. Necesariamente estos espacios y cualquier dinámica que ejecute la universidad para el fortalecimiento del estudiante es imperativo, ¿no? Debido a que ayuda a fortalecer y brindar herramientas necesariamente para que el estudiante tenga, una vez salga de los claustros, a ejercer su profesión. Este tipo de actividades son fundamentales para los estudiantes, ya que les permite reforzar los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación académica. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerde que puede ver esta y otras emisiones más a través de nuestro canal de YouTube. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Nos vemos en una próxima ocasión con más de Eventos U. Hasta entonces. Si hay un evento en la universidad, recuerda que tú puedes participar. Hay un lugar donde te puedes informar. Eventos U.
donde te puedes informar.